Entonces, ya dijeron el título primero, no conflictos de intereses. Y vamos a comenzar primero recordando un poco lo que son los medicamentos biológicos, porque vamos a hablar de ellos ahora. Y estas son sustancias creadas a partir de un organismo vivo o de sus productos, utilizadas para la prevención, diagnóstico o tratamiento del cáncer y otras enfermedades inflamatorias. A mí me encanta, por eso puse en negrita, porque eso es como el objetivo de nosotros como clínicos: prevención, diagnóstico y tratamiento. Es como que estamos vendiendo ahí lo que somos. Estos incluyen lo que son anticuerpos, interleucinas y vacunas. Y también son denominados agentes biológicos o drogas biológicas. Los objetivos de este momento que voy a compartir con ustedes es revisar las infecciones gastrointestinales más frecuentes en pacientes bajo terapia biológica, identificar patógenos oportunistas y patógenos comunes, abordar el diagnóstico diferencial entre infección e inflamación y discutir brevemente algunas estrategias de manejo clínico y terapéutico. Entonces sabemos desde hace unos años que estos medicamentos que ya les definí han venido a revolucionar lo que es el tratamiento de múltiples entidades, no solamente de gastrointestinales, sino también como el cáncer y otras inmunológicas, muchas de ellas en el área de reumatología. Ahí se incluyen lo que son los anticuerpos monoclonales, ahí se incluyen las anticitocinas y otros muchos más. Y si bien es cierto que son una gran arma en el momento para el tratamiento de esas enfermedades, también conllevan un gran riesgo aumentado de otras complicaciones, dentro de ellas lo que son las infecciones, tanto infecciones agudas, infecciones nuevas o reactivaciones de algunas infecciones persistentes o lo que llamamos infecciones latentes. Datos globales en general dicen que las tasas de infección van de 2 a 5 por cada 100 pacientes por año que están utilizando tratamiento biológico. Obviamente, eso depende de muchos factores. Y permítame brevemente, pues, describirles los principios generales o los mecanismos inmunológicos y por qué estas drogas se asocian a estas diferentes complicaciones infecciosas. Sabemos que los inmunomoduladores están diseñados ciertamente para modular ciertas sustancias que son clave en la respuesta inmunitaria. Por ejemplo, las citoquinas, todos sabemos que son proteínas solubles que median lo que es la respuesta proinflamatoria, la activan y también guían la migración de la misma. Pero también están los receptores celulares que se encuentran en las superficies de algunas células del sistema inmune y también actúan activando o desactivando a su vez lo que es la respuesta inmunitaria. Y entendiendo estos conceptos, sabemos que cualquier cosa que intervenga con esa respuesta, ya sea que la desactivemos o que se active de más, va a haber un problema de diferentes escenarios y en este caso situaciones infecciosas. Decía yo que hay muchos factores que aumentan el riesgo de complicaciones. Y hay factores, estos son como lo que sí o sí, ¿verdad? Depende inicialmente del mecanismo de acción del medicamento. Hay muchos diferentes. Las dosis que se van a administrar o que se estén administrando y además la duración del tratamiento. Pero también hay factores que son específicos del paciente. Por ejemplo, la naturaleza de la enfermedad. No es lo mismo el paciente que recibe algún biológico, algún inmunomodulador, inmediatamente después de un trasplante hematopoyético o un trasplante de órgano sólido, en relación a un paciente de ustedes gastroenterólogos que está estable con una enfermedad inflamatoria intestinal. El riesgo es mayor, obviamente, en el que está recién trasplantado, aunque sea el mismo medicamento. El estado funcional y la fragilidad médica del paciente, y se ha demostrado, y eso no tienen que demostrarlo mucho como que en estudios, porque el paciente que está admitido está malito, ¿verdad? Entonces ahí la fragilidad y el riesgo de cualquier tipo de complicación pues es mayor. Y también el uso concomitante de otros medicamentos inmunosupresores con efectos sinérgicos. Por ejemplo, si usamos un inhibidor o de un anti-TNF junto con esteroides, no es lo mismo que el que solamente usa el anti-TNF. Entonces, como les decía, como depende del medicamento, para qué se usa, dosis y demás, vamos a enfocarnos un poquito en lo que ustedes usan. No vamos a ir en detalle, pero si vemos el pipeline de lo que son la aprobación de los diferentes medicamentos biológicos, básicamente utilizados en lo que es el manejo de la enfermedad inflamatoria intestinal, desde el 2003 hasta la fecha,
ya han surgido numerosos medicamentos que yo no me sé ninguna indicación. Yo no voy a entrar ahí, ¿verdad? Porque soy una intrusa para eso. Ahí no voy a entrar. Solamente para que lo tengan en cuenta, porque sí vamos a mencionar algunas cosas con respecto a ellos. Por ejemplo, yo voy a comenzar aquí con este caso. Yo estaba como que, cuando estaba revisando el tema, déjame ver qué tanto ocurren infecciones así, porque eso es como que un dolor de cabeza. Es una entidad gastrointestinal y que encima te da síntomas gastrointestinales y un tratamiento, es como un lío. Entonces estaba revisando y encontré este estudio donde, esto es un reporte de casos, se reportaron 2 casos de pacientes con, no le voy a leer todo eso, pero en pacientes que tenían colitis ulcerosa, que estaban en tratamiento con mesalazina y el infliximab, hubo síntomas gastrointestinales, básicamente vómitos, diarrea, y luego de una diversa serie de estudios del lugar, se aisló la Listeria monocytogenes, que en primera instancia, en otro tipo de pacientes, nosotros no lo vamos a pensar. Y si no se trata, puede llevar incluso a la muerte del paciente. Entonces, si quieren seguir revisando, a ver qué pasaba, y déjame ponerlo en inglés ahora, y déjame ver qué me aparece en inglés. Entonces, encontré esto, el riesgo de infecciones oportunistas en pacientes con la enfermedad inflamatoria intestinal que estaban en biológicos. Y aquí ellos me hablaban de más o menos las entidades, las infecciones encontradas en un total de casi 80,000 pacientes en esta cohorte. Y fíjense que el riesgo mayor, o sea, el principal microorganismo fue la legionela. Luego tuberculosis, clostridioide difícil, que el doctor habló, sepsis, candidiasis, etc. Y si lo vemos, relación con el tipo de biológico utilizado en este otro metaanálisis donde se incluyeron 90 estudios, vemos que los anti-TNF son los que tienen el mayor riesgo de asociarse a infecciones oportunistas. Entonces, así como un resumen de qué vamos a tomar en cuenta, el riesgo según el tipo de biológico. Aquí ven ustedes los diferentes grupos de medicamentos, el mecanismo de acción, por qué se asocian a las diferentes infecciones, por ejemplo, los anti-TNF, que como vieron la listeria, que es una bacteria, tiene un alto riesgo de infecciones bacterianas, micobacterianas y virales, por ejemplo, tuberculosis, histoplasmosis, que es un hongo endémico y que, aunque no lo pensemos mucho, tenemos en el país, listeria, citomegalovirus y demás. Las antiintegrinas, que bloquean migración leucocitaria, pues se asocian a infección por clostridioides difícil, colitis por citomegalovirus y enteritis por campylobacter, y así cada uno de los grupos se asocian a diferentes infecciones, como infecciones respiratorias, candidiasis, que ya mi compañero habló previamente, y el Pneumocystis jirovecii, que es muy común en pacientes inmunocomprometidos. Un resumen de las infecciones bacterianas más frecuentes para saber qué vamos a hacer con ellas posteriormente. Ya del clostridioides no voy a abundar mucho, porque el doctor ya lo abundó todo, pero está dentro de los principales microorganismos de diarrea nosocomial, pero también enterobacteriales y no enterobacteriales comunes como la salmonella, Shigella, Campylobacter y Yersinia, que son patógenos verdaderos. Las micobacterias, en este caso extrapulmonar, con manifestaciones intestinales, y micobacterias no tuberculosas como el MAC, Mycobacterium avium complex. De las infecciones virales es muy común el citomegalovirus. Realmente, ciertamente, hacemos un tamizaje previo al inicio del biológico y nos enfocamos mucho con la serología para citomegalovirus y tenemos disponible también lo que es la carga viral para el mismo para hacer tratamiento profiláctico o preventivo cuando hay reactivación del mismo. Se asocia mucho a la colitis ulcerativa refractaria o aparece mucho en estos pacientes, pero así otros virus comunes como el norovirus, rotavirus, adenovirus y también el herpes simple, que no es tan frecuente que en un paciente inmunocompetente haya algunas manifestaciones gastrointestinales. El citomegalovirus, como mencioné antes, solamente recalcar un poco que pueden haber 2 tipos de infecciones por él. Una infección primaria o una reactivación, pero en ambos casos, en estos pacientes se va a asociar a ulceración, dolor abdominal y sangrado.
Ya ustedes saben que el diagnóstico se hace por biopsia, la inmunistoquímica o PCR tisular, y el tratamiento, que es bastante costoso, pues lleva un tratamiento endovenoso, inicialmente el ganciclovir o el valganciclovir por vía oral. Dos que no se pueden quedar son las infecciones parasitarias, y en este caso Giardia lamblia es muy frecuente, la infección crónica y recurrente por este protozoario, asimismo entamoeba histolítica y otros como Cryptosporidium, Citoisospora y Ciclospora que producen diarrea acuosa crónica. El diagnóstico siempre nos vamos a centrar en un coproparasitológico, la PCR o antígenos para estos microorganismos. El otro que no se podía quedar son los hongos, que aunque son menos comunes, pero sí se presentan, y está el histoplasma, como les mencioné anteriormente, que suele confundirse o está dentro de los diagnósticos diferenciales con Mycobacterium tuberculosis, también la cándida invasiva y el Aspergillus gastrointestinal, que es de los menos frecuentes, pero puede ser letal. El diagnóstico en estos casos se hace por biopsia, cultivos y en algunas ocasiones podemos hacer galactomanano, aunque debe hacerse una interpretación muy detallada, porque muchos de estos hongos pueden producirlo y no es específico. Entonces, ese es el punto, que aquí fue que yo dije, bueno, pues aquí sí me embromé, porque realmente un paciente con un brote por su enfermedad gastrointestinal puede producir manifestaciones gastrointestinales que también las producen las infecciones agudas. Entonces, ¿qué tenemos que tomar en cuenta si el paciente presenta los síntomas diarrea, dolor abdominal, fiebre o hematoquexia? Lo primero es evaluar el contexto clínico. ¿El inicio fue súbito o ha sido progresivo? ¿El paciente hizo algún viaje reciente, ha usado antibióticos? Vamos a evaluar la inmunosupresión, cuál es la dosis, cuál es el medicamento. Ahorita el doctor mencionó, hubo un cambio del medicamento porque el Clostridium no quería nada con nada, se le cambió el medicamento. Entonces hacemos estudios complementarios, lo normal, hemograma, PCR, calprotectina, la microbiología con el cultivo, PCR viral y bacteriana, y obviamente las imágenes que nos van a dar un empujón al diagnóstico adecuado. Luego la endoscopía, la biopsia, y cuando tenemos que evaluar ya finalmente si se trata de una infección, un brote o ambas cosas, obviamente si hay infección se debe tratar el patógeno o los patógenos. Si hay brote, intensificar el tratamiento, como ya mencionaron anteriormente, y considerar coinfección siempre si hay duda o si no hay respuesta a un tratamiento inicial, sobre todo si se hace guiado por cultivo. En esta tabla vemos una comparación que no voy a detallar mucho porque ya lo he dicho, pero si en el caso de que los síntomas sean de inicio súbito, pues uno va a pensar más en una infección. En el caso de que sea un brote de su enfermedad intestinal, el inicio será más progresivo o recurrente. En el caso de las infecciones, los viajes, los antibióticos, la inmunosupresión reciente pueden desencadenarlo. En el caso de los brotes, la suspensión del tratamiento. En ambos casos los síntomas pueden ser lo mismo. Sabemos que aquí nunca nada es definitivo. La calprotectina puede ayudar mucho en el caso del brote inflamatorio porque va a estar elevada, en las infecciones va a ser muy variable. El cultivo siempre va a estar positivo, tomando en cuenta obviamente uso de antibióticos previos y demás, pero si hay un cultivo positivo no vamos a decir que hay un brote de la enfermedad, hay que tratar obviamente el reporte de ese cultivo. En el caso de las endoscopias, las imágenes, las lesiones en el caso de la infección van a ser focales, inflamación aguda, y en el brote inflamatorio pues va a ser crónico, úlceras extensas, y ya sabemos que el manejo es diferente en ambos casos. Tenemos muchas herramientas diagnósticas, solamente voy a detallar o a recalcar en las reacciones de cadena de polimerasa, sobre todo los paneles multiplex, que como ustedes pueden ver allí, pues detecta muchos de los microorganismos que yo mencioné anteriormente, y aunque no siempre, obviamente hay que evaluarlo, porque el paciente puede estar colorizado, ustedes ya saben eso, que puede haber una bacteria, una enterobacteria, en esa muestra que sea tomada y no necesariamente reflejar que hay una infección.
Sin embargo, ellos generalmente te van a decir si hay el conteo de colonia, UFC, unidad formadora de colonia, te van a dar un algoritmo y te dicen, bueno, está 10 a la 4, tú más o menos lo tomas como que está colonizado, 10 a la 3 está colonizado, mayor de 10 a la 4 ya tengo que pensar en infección. Obviamente cada manejo es individualizado porque depende mucho del contexto del paciente y siempre tomar en cuenta que hay patógenos que son patógenos verdaderos, o sea, hay bacterias que son patógenos verdaderos como Salmonella, Yersinia, Campylobacter, que siempre lo vamos a tratar. Aunque aparezcan pocas unidades de formador de colonia, eso siempre tenemos que tratarlo porque el paciente puede estar colonizado y posteriormente no solamente transmitirlo, sino hacer una complicación. En cuanto al enfoque terapéutico, ya casi finalizando, se han hecho consensos para saber qué hacer con respecto a no solamente el abordaje del cuadro infeccioso, sino qué hacer con el tratamiento biológico. Y decía, el doctor lo mencionó ahorita, de suspender el biológico, continuarlo. Hay muchas controversias, porque es como que hay que individualizar el caso, según lo que lo que he estado revisando. Y, por ejemplo, se habla obviamente de tratar el proceso infeccioso si se encuentra, antibiótico, antiviral, antiparasitario específico, monitoreo clínico estrecho, suspender el biológico si la infección es severa. Por eso decía individualizar el caso. En casos en que sea una infección con síntomas leve a moderado o dependiendo del paciente, que ustedes obviamente tienen más conocimiento en ese caso, podríamos valorar continuar el biológico y hacer el tratamiento de manera conjunta. Y esto, yo traje este estudio que no fue en pacientes de gastro, fue en pacientes con enfermedades reumatológicas crónicas, fue un estudio presentado en el Congreso Americano de Reumatología, ahora en noviembre en Washington, y ellos evaluaron justamente eso y decían, es que realmente no hay una evidencia que te diga que tú tienes que suspenderlo todo o que lo va a seguir. Entonces vamos a probar, y ellos tomaron pacientes que tenían enfermedades inflamatorias reumatológicas y a un grupo que hicieron una primera infección durante su tratamiento y a un grupo le suspendieron el medicamento biológico y al otro grupo se lo continuaron. Y lo que ellos encontraron fue, ahí está más o menos la gráfica del estudio, de que las infecciones graves ocurrieron en 5.15% del grupo de interrupción, 12 de 233 pacientes, y 3.73% del grupo de continuación, 9 de 241 pacientes. La diferencia de riesgo fue 1.71, que no hubo ninguna significancia estadística. Entonces, esto se los traigo, no es en gastro, pero se los dejo para valorar, obviamente porque son enfermedades con ciertos mecanismos muy parecidos y podría individualizarse en el caso de los pacientes del grupo que ustedes tratan. Algunas recomendaciones ya mías, realmente. A mí me gusta mucho la prevención y de hecho eso fue una propuesta que yo le hice, pero vamos a hablar también de la prevención de estas infecciones. Pero obviamente a veces sucede como los pacientes que se diagnostican con cáncer, que le van a dar la quimio de una vez. En este caso, en el caso de ustedes, cuando se va a iniciar el biológico, para lo que yo he visto, porque no soy gastro, es que hay que esperar que se lo aprueben y hay un periodo ahí muy importante que podríamos aprovechar la vacunación, ¿verdad? Entonces, vacunas del adulto, dependiendo de las que se necesiten, son refuerzos o esquemas completos. Recuerden hepatitis B, por ejemplo, que a veces hay que ponérselas todas al paciente. Detección temprana de las infecciones, identificarlas y tratarlas adecuadamente, el manejo individualizado de cada paciente y algo muy relevante es la educación del paciente, porque a veces el paciente, como está acostumbrado a sus síntomas por su enfermedad inflamatoria intestinal, tiene hematoquesia y dice, no, eso es normal, y realmente se trataba de una colitis y se complica. Entonces hay que educar bien al paciente para que pueda identificar por sí mismo cuáles son las condiciones que deben tomarse en cuenta. En conclusión, estas infecciones en pacientes con biológicos son frecuentes y potencialmente graves. Ya terminé. Diagnóstico oportuno y tratamiento específico son claves. La colaboración multidisciplinaria, debí ponerse en negrita y mayúscula como puso ahorita Asensio, pero la colaboración multidisciplinaria mejora resultados clínicos e individualizar la inmunosupresión según riesgo y contexto infeccioso. Muchas gracias.